Buenos días, depende de la hora que nos vean. Nuevamente estamos en estas conversaciones tan interesantes sobre alternativas educativas. Hoy, con la presencia, vamos a disfrutar mucho la compañía, la conversación del profesor Carlos Calvo de Chile. Y nuevamente con Ángela María y Felipe en esta conversación y muchas veces no se ve Andrea Castaño, que es la persona que hace posible que esto funcione bien técnicamente. Eh, eh, hoy también esta conversación la hacemos como una actividad preparatoria, promocional de el primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales, a celebrarse en noviembre, de los días 25, 26, 27. Entonces, pues sigamos avanzando en esta conversación que viene de tiempo atrás. Nuevamente, pues Ángela y Felipe, gracias por aceptar la invitación y muy especialmente al profesor Carlos Calvo, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. A Erwin y a Carlos. Buenas noches, un gusto conocerles, ¿no? Sí, lo mismo. Y a Felipe, ¿no? Muchas gracias. Erwin, un placer. Profe Carlos, si le parece bien, avancemos como en esta pregunta, en este tema. ¿Cómo llega usted a las alternativas educativas? Usted, un profesor tan formal, con una trayectoria de aprendizaje, educación bastante escolarizada, dentro de toda esa formalidad, ¿cómo llega a estas preguntas sobre las alternativas educativas? Erwin, yo creo que fue una deriva, podría ser natural, ¿no? No podría haber llegado a otro lado, porque mi preocupación siempre, cuando empecé a pensar sobre la educación, fue por qué había fracaso escolar. ¿Por qué a uno no le va bien en la escuela? ¿Por qué muchas veces uno no quiere ir a la escuela? ¿Por qué con frecuencia uno se aburre en la clase? ¿Y por qué fuera de la escuela a uno le va bien? En términos cognitivos estoy hablando, ¿no? De tal manera que uno fuera de la escuela aprende tanto como el medio a uno lo desafía. Este es un punto muy importante. Porque si el medio tiene privación cultural, lo que yo voy a aprender afuera es casi nada. Si el medio es muy enriquecido, pues yo me voy a enriquecer. Tan simple como eso. Primero estudio filosofía escolástica, ¿no? Antropología posteriormente, y con la antropología empiezo a estudiar procesos no educativos de muchas culturas que no están escolarizadas. Y la sorpresa es maravillosa, pues todo lo que aprenden, la complejidad de aquello, me hace cuestionar mucho más la escuela todavía. Trabajo mucho tiempo en educación de adultos y me toca trabajar con gente de distintas latitudes, distintos background cultural de esas personas, y se da la constante que los aprendizajes no escolarizados de ellos son bastante buenos comparado con los escolares. Incluso con las personas escolarizadas como yo lo he sido, y lo he disfrutado, ¿no? Tampoco los conocimientos escolarizados superan los otros. Entonces siempre había ahí una pérdida. De esta manera, Erwin, fui derivando ciertamente a lo que he llamado por bastante tiempo educación informal. Y estando en CREFAL, en México, trabajando, que es un centro dedicado a la educación de adultos y alfabetización para América Latina, en la que conozco muchos pueblos indígenas, me doy cuenta que estamos mal, que las modalidades formales o no formales de educación, que es un remedio más cortito, más rápido que la escuela, tienen un criterio de trabajo que es distinto.
En ese tiempo, en la década de los 80, no conocía la teoría del caos. Posteriormente, ¿no? Un amigo me regala un capítulo de Marilyn Ferguson, ya de la conspiración de Acuario, que fue una revelación de que había otro mundo, otra preocupación de la ciencia por temas que yo los leía desde el punto de vista educacional. Y cuando me encuentro con la teoría del caos, fue pero una suerte de epifanía. Como no sé física, no aprendí matemática, no aprendí química, pucha, me costó mucho. Hubo unas vacaciones que estábamos acampando y me leí el libro de Gleick, El caos, y me lo leí 2 veces para poder recién, como decir, darle sentido a lo que estaba leyendo. Y de ahí, claro, me di cuenta que los procesos educativos con los cuales aprendemos mucho son caóticos, se autoorganizan y tienden a autoorganizarse bien. A diferencia de los escolares que son ordenados, lineales, secuenciales. Y ahí se pierde el tema. Me encuentro con una fábula de Borges en que habla, ¿no es cierto?, del cartógrafo que está haciendo el mapa de un territorio y se entusiasma tanto por el mapa que está confeccionando que le va agregando detalles y detalles y detalles hasta que llega un momento que suplanta el territorio. Y ahí, claro, yo dije otra vez, pero si esta es la escuela nos lleva a transitar por mapas, a aprender mapas, pero no nos deja ir al territorio. Porque en el territorio encontramos peligro, ciertamente, ¿no? Encontramos dificultades que a lo mejor no puedo resolver. Y encontramos que todo está como desordenado. Entonces angustia. Y es mejor el mapa, en donde está diseñado que yo parto de A, paso por B, por C, por D, hasta llegar a la M, por ejemplo. Y después el profesor me dice, ¿usted cómo pasó de la D a la H? Y yo le explico cómo pasé de la una a la otra y me saco una buena calificación. Pero he entendido muy poquito de qué es aquello, qué es lo que significa eso. En cambio, con el territorio, a mí no me queda más que recorrerlo. Recorrerlo, aventurarme, perderme o extraviarme. Generar hipótesis. Requerir vocabulario para designar lo que estoy viendo. Porque por ahí veo algo que se mueve y yo pregunto qué es lo que es. Bueno, me dicen insecto, pero resulta que me han dicho que ese insecto, muchos tipos de formas de vida que son distintas. Entonces ya no me sirve la palabra insecto. Entonces requiero el nombre propio para poder diferenciarlo, ¿no? Y de esa manera, entonces yo, en ese proceso, yo me voy enriqueciendo y me doy cuenta que es mucho mejor. Fíjense que estaba leyendo ahora una entrevista a Jane Goodall, la mujer esta que vivió su vida con los chimpancés. Entonces dice que tenía ella unos 4 años y medio cuando, de visita en otra casa, se escondió en el gallinero para observar cómo una gallina ponía un huevo. Y en eso pasó como unas 4 horas, y nadie en la casa la encontraba, llamaron hasta la policía porque se había perdido la niña. Y estaba observando cómo era eso, de que aparecían los huevos. Dice que para ella fue tan fantástico eso, y agradece a su madre que no la retaron, sino que le permitieron que contara la maravilla que había descubierto, cómo los huevos salían. Cree que eso definió el deseo de ella de vivir, observando la vida y la vida animal. Entonces, Erwin, ¿cómo llego yo de un mundo escolarizado? Y yo he trabajado toda mi vida en un mundo escolarizado. Y defiendo entonces la educación más libre, porque me he dado cuenta. Pero encuentro que la escuela también tiene algunos méritos. Y la universidad también tiene algunos méritos. Pero ambas instituciones, excepto algunas universidades muy especiales, ¿no?, que se dan el lujo, como Cambridge, yo no sabía, acepta Jane Goodall a hacer el doctorado sin tener estudio universitario. ¿Ya? No se aceptaron, porque se dieron cuenta que la mujer era espectacular. Entonces, ¿para qué hacerla perder el tiempo? Ahí lo interrumpo. Sí.
Carlos, muchas gracias. También para contarle, nosotros somos padre y madre que acompañan a dos niñas, una ya de 18 años, una de 9, y estamos transitando este tema del aprendizaje, de la educación desde hace mucho tiempo, investigando, y también quiero recalcar esta experiencia de nosotros como acompañantes de este proceso, que la hija menor decide no estar más en el colegio. Pasó por varios tipos de colegio, ¿no? Un colegio más tradicional, un colegio menos tradicional, medio alternativo que llamamos, y uno muy, muy alternativo, ¿no? Y no se acoplaba a ninguno, ¿no? No podía estar acá, no podía estar allá, no le gustaba el horario, no. Entonces empezamos a investigar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, por qué no quiere estar, ¿no? Un poco de las preguntas de por qué no quiero estar ahí, por qué es lo que me dificulta. Entonces, en esas investigaciones hay una palabra que Carlos dijo en el foro pasado que hizo la Universidad Nacional, que se llama el aprendizaje serendípico, que viene de la serendipia. Y me pareció hermosísimo porque es ese caos, ¿no? Es ese transitar sin un lugar específico, sin un contenido específico, sin un mapa que nos guíe, sino ir transitando por el aprendizaje desde nuestro interés, ¿no? Desde el propio interés, de la propia motivación. Entonces ahí viene una pregunta y es, primero, ¿qué es un poco en las investigaciones que hemos también leído y que el recorrido como profesor y también en el recorrido en el tema de las educaciones alternativas? Si hay para aprender hay que enseñar. Debe haber una enseñanza que medie ese aprendizaje. Y también he escuchado yo sé una palabra de Carlos y es el rol del profesor como mediador, ¿no? Que es un poco también, después yo quería intervenir en eso porque para mí es más que un mediador, es que todos somos cuidadores, deberíamos ser cuidadores de ese ser, más que mediadores, pero quisiera un poco que nos contara eso, es si necesito yo que me enseñen, ¿no? ¿Es la enseñanza para aprender? Sí, gracias, ¿no? Las preguntas motivan para que uno transite, ¿no? Y esto es lo que es interesante, porque cuando uno está dialogando, está improvisando las respuestas. Porque si no, yo sería un algoritmo, ¿no es verdad? Que respondería siempre lo mismo. ¿Está claro? Entonces, cuando me hace la pregunta, pienso en una afirmación que la aprendo de un psicólogo judío, Ruben Feuerstein, que me impresionó mucho. De ahí viene la expresión mediador, que después la voy a explicar, ¿no? Y Feuerstein habla de que existe esa potencia en el ser humano para aprender. Posteriormente, la cambia. Él fue discípulo y trabajó con Piaget, ¿ya? La cambia y dice, no, porque la potencia podría no desarrollarse. Y opta por llamar propensión a aprender. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos evitar aprender. Mire, cuando yo me di cuenta de esto, fue algo fantástico, porque uno logra reducir toda la complejidad de los temas que va aprendiendo, que son parciales, y le da un sentido. ¿Qué sentido es este? Que yo como ser humano, basta que abra los ojos y veo. Viene un sonido y lo escucho. Y eso que me estimula, yo lo interpreto. Y eso es aprendizaje. Podrán dividirse después distintos tipos de aprendizaje como quiera uno, pero lo importante es que yo no puedo dejar de aprender. Pero como nada es perfecto, si yo vivo en un ambiente que me inhibe en el aprendizaje, que puede ser la casa, sin ninguna duda, muchas veces en la escuela, yo aprendo que no puedo aprender. ¿Se fija? Por ejemplo, a mí me intentaron enseñar aritmética. Y ya cuando entramos al álgebra, se me puso difícil. Y me fui convenciendo de que era incapaz de aprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando daba una prueba me sacaba una mala calificación. Cuando tenía que pasar a la pizarra no entendía lo que tenía que hacer. Entonces, vuelta a sacarme una mala calificación. ¿Y por qué no reprobé? Porque copié. ¿No es cierto? Le miraba al compañero de al lado
y sacaba una buena calificación. A otro lo hacen creer que es malo para los ejercicios físicos. Al otro que es malo para cantar o para bailar o para aprender filosofía o lo que sea. Entonces, lo terrible de esta propensión a aprender, que es maravillosa, es que esa misma riqueza cognitiva que tiene, que está unida con lo afectivo y lo volitivo, se vuelve contra uno y yo después me autoconvenzo. Cuando trabajé por muchos años en educación de adultos, uno de los problemas más serios que se tiene es convencer a la persona que puede aprender. Se fijan, los que van, por ejemplo, a sacar un grado simplemente para mejorar un sueldo, ¿ya? Están convencidos que no pueden aprender. ¿Por qué? Porque eso lo aprendieron en la escuela. Pues hace ya varios años, con un colega que se ha dedicado a este mismo trabajo, Alberto Moreno, conversando en la oficina, en un momento decimos, si hay propensión a aprender, tiene que haber propensión a enseñar, basándonos en la existencia de los contrarios. ¿Se fija? O sea, si está uno, tiene que estar el otro. Si está claro, tiene que haber oscuridad en algún momento. Si yo sé, yo algo no sé. ¿Se fija? Entonces, yo me voy moviendo con esto. Y empezamos a hablar entonces de la propensión a enseñar. Pero esa propensión a enseñar puede ser a otros o puede ser a mí misma, persona. Cuando yo, por ejemplo, me interrogo, ¿qué pasó? Y ese sonido, yo me estoy despertando en mí la curiosidad para avanzar. Entonces, ¿requerimos que haya enseñanza? Claro que sí. Pero la enseñanza no tiene que ser necesariamente, en este caso, de una persona. Puede ser que yo veo que las ramas se mueven y me pregunto por qué. ¿Se fija? Me llama la atención. Si no hace viento, ¿por qué se están moviendo? Ah, tiene que haber algo. Y aprendo, por ejemplo, no sé si han leído ustedes el libro La niña sin nombre, de esa chica de Cúcuta que la raptan, la dejan abandonada en la selva muchos años y después de muchas peripecias la recuperan y termina en Inglaterra. Y ella dice que cuando aprendió a trepar los árboles, allí en la Amazonía, gracias a la ayuda de los macacos, y a lo lejos ve humo, dijo, entonces hay una persona, hay gente. Y parte hacia dónde está eso, y claro, se encuentra con una pareja de alguna etnia, ¿no? Pero le va mal porque no la aceptan. Pero ella ve un indicio, y a partir del indicio infiere. Está usando su razón, ¿no es cierto? Está ella sacando una conclusión que podría haber sido incorrecta, pero hasta el momento era correcta para ella. Y la confirmó cuando llegó donde estas personas. Entonces, la naturaleza a mí me puede enseñar. Y por eso hablamos del gran libro de la naturaleza, que yo puedo en ella leer. Y fíjense que Paulo Freire lo que más planteaba al inicio es permitirle a la persona el derecho a leer la realidad. No a leer un libro escrito porque no sabía leer. Pero lo primero que hacía era hacerle leer el escrito. Entonces, hay esa lectura que es una enseñanza. Y yo me puedo entonces autoenseñar. ¿Mediante qué? La observación, las preguntas, etc. Y ahora voy al mediador. ¿Por qué mediador? El nombre realmente se puede cambiar. ¿Está claro? Lo importante es que entendamos el sentido que tiene el que una persona medie a la otra. Mediador significa que es la persona que se interpone entre un estímulo y el sujeto que lo está escuchando. ¿No es verdad? Entonces, a mí me están hablando en alemán y no entiendo nada. Entonces el mediador me ayuda a que yo pueda entender. ¿Se fija? Yo estoy observando unas plantas y no las entiendo. Y el mediador me ayuda y me dice, pero tú alguna vez has visto el apio, ¿no es cierto? ¿Cómo es el apio? Tú también has visto y me lleva y me va mostrando para que yo comprenda. Por eso el mediador es una persona, yo diría que es un artista.
¿no? El buen educador tiene que ser un artista para que sepa guiar. Y yo proceso lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy saboreando, lo que sea. Y también el mediador se interpone entre el procesamiento que yo hago de la información y lo que comunico, para que pueda decirlo bien. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, él me aporta una palabra precisa para designar aquel estado emocional. Por ejemplo, estoy triste y no sé cómo decirlo, o lo que fuera. Por eso mediador. Y yo entre mediador y cuidador, por ejemplo, diría no, porque el cuidador me cuida, pero el mediador me provoca. ¿Qué me provoca? Un estímulo que él sabe que yo no voy a poder responderlo a la primera. ¿Sí? Excepto que me vea tan perdido que él me regala experiencia de éxito. Entonces me hace preguntas que sabe que yo sé, de tal manera que yo me siento contento. Yo les respondo, me voy entusiasmando, genero endorfinas. Y en eso me plantea después lo que llaman algunos conflicto cognitivo. Y ahí me deja perdido, Carlos, sin saber para dónde está el norte. Profe Carlos, de pronto como adelantándome a una pregunta que tiene preparada también Felipe aquí por interno, nos estamos hablando, yo quisiera aprovechar lo que acaba de decir sobre provocar, sobre provocador, ¿sí? Pareciera ser, y permítame, planteo rápidamente 3 ideas, tal vez no voy a alcanzarlas a hilar suficientemente unas con las otras, pero para pues seguir ampliando perspectivas de esta conversación. En estos encuentros no pretendemos tener conclusiones, tampoco respuestas definitivas, sino intentar contribuir a nutrir las preguntas, a seguir haciendo las preguntas más robustas, con más elementos. Entonces, cuando usted dice lo de la provocación, pareciera ser que se supone que el niño o la niña no tienen la iniciativa suficiente o la motivación intrínseca suficiente para no necesitar provocación. Yo sé que esto tiene matices, pero ¿por qué planteo esto? Porque pareciera ser que esa es una de las justificaciones principales por las cuales pues muchos colegas nuestros en el ámbito universitario y en todos los otros ciclos de la educación se resisten inclusive a entrar en estas discusiones, a participar en estas conversaciones. O sea, consideran que es indispensable el ejercicio de la enseñanza como un trabajo de provocación, dirección, ¿no? Está bien, digamos, para hacer algo políticamente correcto, dicen que no es una educación bancaria, que no es poner cosas en la cabeza de los seres humanos. Pero inclusive cuando hemos tenido la oportunidad de analizar muchos proyectos, no todos, pero muchos proyectos de educación popular orientados por este gran maestro Paulo Freire, la interpretación que han hecho muchísimos educadores adultos, ¿sí? Es creer que hay que enseñar y enseñar como una imposición. O sea, eso que usted decía ahora tan interesante, que es una interpretación clave de Freire, que es permitámonos, acompañémonos a leer la realidad. No, se les olvidó y lo que hacen es imponerles una realidad a los otros, ¿no? Eso es clave. Y como la idea es que esta conversación se complejice más y nos permita surgir más preguntas, yo quería lo anterior relacionarlo con lo siguiente, profe, y en clave también de la primera pregunta que le hacía. ¿Cuáles son sus comprensiones profundas por las cuales la gran mayoría de los colegas, de nuestros colegas en las universidades, en los colegios, no están dispuestos a dialogar con las alternativas educativas y al contrario, que es algo que ha estado cada vez más en evidencia durante este momento que estamos viviendo, la llamada pandemia, es seguir reproduciendo la ilusión de automatizar la educación, de estandarizar la educación, ¿sí? O sea, en palabras del maestro Edgar Morán, uno de los referentes de la complejidad, la ilusión
la ilusión de automatizar y eliminar la educación como un ejercicio artesanal. Considero que estos tres aspectos que he planteado en torno a lo que usted mencionaba hace un momento podrían ayudarnos también a aprovechar más su recorrido y su experiencia. Gracias, profe. Sí, Erwin, con relación a la provocación, el proceso educativo es dialógico y ningún ser humano es autosuficiente. Requerimos de los otros. Si nuestra madre no nos hubiese cuidado y amamantado, no estaríamos vivos. Así de sencillo. Y eso por muchos meses. Somos el único ser vivo que requiere tanta dependencia, tan profunda. Y requerimos muchos años para aprender el lenguaje, para manejarnos adecuadamente, etcétera, ¿no es verdad? Por eso vivimos cobijados, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo ser provocado por otro, y eso es absolutamente legítimo, a condición que el otro no me inhiba. Y cuando hablamos de mediador o educador, el nombre que queramos ponerle, pero que refleje esta idea, es la persona que está leyendo la curiosidad del niño, las preguntas que hace, en qué se fija, qué está observando. De tal manera que a partir de ahí haya una conducción, pero ojo con esto, es una, ¿cómo decir? Es darnos cuenta por dónde va a fluir el agua cayendo a la montaña para no ponerle yo cortapisas, sino permitir que baje. ¿Estamos? Entonces, ¿hay provocación por parte externa? Claro que sí. Pero el niño la necesita, claro que la necesita. Pero es fundamental que la necesite esa ayuda. No. Lo que él precisa es que le vayan dando más antecedentes para construir hipótesis de trabajo, ¿no? Jugar con el, ¿qué pasaría si yo pongo más tierra aquí y el agua no puede pasar? ¿Qué pasaría? ¿Cuánta agua más se acumula para que sobrepase? O yo voy a la playa y empiezo a hacer montoncitos de arena y me doy cuenta que si es chiquitito, se me cae pronto. Si es más grande, se demora más. Pero si después yo observo la proporción, me doy cuenta que es la misma. ¿No es verdad? Que hay una relación entre la altura y el diámetro. Entonces, genero el asombro en el niño para aquello. Entonces, ¿qué tendría que hacer un educador? Creo yo que siempre es provocar al alumno. Ojo, alumno significa hacia la luz. Eso me lo aclaró una vez un profesor brasileño, Alípio Casali, que es epistemólogo, trabajó bastante tiempo con Paulo Freire, además, ¿no? Entonces yo una vez digo que el alumno es sin luz. No, Carlos, me dice, no es sin luz. Se ha mal usado, lamentablemente, una interpretación etimológica porque a uno le pone es sin. Entonces sin luz. Y así yo lo creí por mucho y tengo artículos con ese error. Y él dice, no, viene de ad luminen, hacia la luz. Es la persona que tiene una luz, pero va donde hay más todavía. ¿Te fijas? Porque lo que sabe un pequeño son algunas cosas y poco a poco va desentrañando. Imagínense, por poner una imagen grande, Madame Curie, ¿qué sabe de niña chica? No sabemos mucho, pero me imagino que es una mujer muy curiosa y sigue avanzando y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque no puede dejar de aprender. Y el aprender nos provoca gozo. Y por eso cuando aprendemos estamos contentos. Por eso a mí me preocupa mucho cuando veo la cara de los profesores y digo, pucha, este compadre no está contento enseñando. O esta profesora. Y cuando veo a los niños con una cara de desilusión también digo, esta cosa no está bien. ¿Ya? Ahora, ¿por qué muchos colegas universitarios se resisten a esto? Porque te genera inseguridad. Inseguridad en lo que yo sé. Porque desafortunadamente seguimos utilizando el Magister Dixit. Yo el maestro digo y se acabó. ¿No es verdad? Y hoy día hay mucha tensión en muchas escuelas porque los alumnos con el celular le están diciendo al profe, pero mire, aquí en Wikipedia dice otra cosa. ¿No es verdad? Entonces, nos confrontan. Y antiguamente no podíamos confrontar porque nos llegaba el cachuchazo y hasta ahí no llegábamos. ¿Ya? Pero cuando la persona se da cuenta que tiene que entrar a un territorio inexplorado, se siente inseguro.
¿Y qué creo yo lo que hay que hacer? Reconocer ante los alumnos que uno sabe apenas una porción chiquitita de algo y que vamos juntos a avanzar. Entonces yo le puedo contraargumentar a mis estudiantes, ¿no? Mira, es que parece que esto es así. Y veamos qué me dice él. Pero no imponerle la verdad de nada. Fíjense que las leyes de la termodinámica dicen son las únicas leyes en la naturaleza que el mundo macro sigue. ¿Estamos? Las únicas. El resto son probabilidades. Entonces, en el resto yo tengo, sí, más chance de que algo ocurra. Y por eso tuve la suerte, cuando una estudiante hace ya varias décadas, en un trabajo me dice, la educación tiene que ver con el poder ser y la escuela con el deber ser. Para mí fue otra epifanía, así como que dice, vaya, me aclaró todo lo que en ese tiempo estaba pensando sobre la educación informal, la educación no formal y la educación formal. La llamo allá en Temuco, en el sur de Chile, y le digo, por favor, explíqueme qué quiso decir. Se puso nerviosa esta chica, cuyo nombre lamentablemente ni me acuerdo, ¿no? Pero he pedido a muchas personas que la busquen para darle las gracias. Y claro, ¿por qué se pone nerviosa? Porque es el profesor que le está preguntando qué fue lo que puso en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces ella se le vino toda la carga de que está mal, entonces ¿cómo lo defiendo? Y lo que ella tuvo fue un chispazo, y nada más que un chispazo, como nos ha pasado a muchas personas. Y de ello digo entonces, claro, la educación es crear relaciones y el apellido posible, pongo. En la creación de relaciones posibles. Y se los digo, por mucho tiempo dudaba e intentaba sacarlo, entre otras porque la frase no me quedaba muy bien. La educación es un proceso de creación de relaciones posibles. Pero por alguna porfía que venía de mi interior, la mantuve. ¿Por qué? Porque era posibilidad. Entonces, cuando yo estoy aprendiendo en el nivel que yo esté, yo primero empiezo a crear relaciones posibles. Díganme si no es lo que está pasando con las primeras investigaciones respecto al virus COVID-19. ¿No es cierto? Entonces vienen posibles interpretaciones. Dicen, mira, podría ser esto y la vacuna podría ir por aquí, etc. Poco a poco se van recabando antecedentes y lo posible que está abierto a que sea verdadero o sea falso, pero eso no importa, pero lo malo es que la escuela lo castiga y en la universidad también. El sujeto va de lo posible a lo probable cuando eso posible empieza a tener una chance de ocurrir. Y hoy día escuchamos en la prensa nosotros que ya China, que Rusia, que esto están probablemente con una vacuna. ¿Se fija? O sea, ya tiene chance de ocurrir. Ahora, para realizarlo es otro paso. Y ahí entra el arte, entra la ciencia, entra uno cuando confecciona alguna cosa. Entonces hay una secuencia que va desde lo posible a lo probable y después a lo realizable, si es que podemos. ¿Y qué temen muchos colegas universitarios? Que el alumno lo deje desnudo. Entonces mi sugerencia es, pues, no vaya vestido, pues. No se vista de oropeles, que yo soy doctor. ¿Y qué significa eso? Que estudió mucho. Claro, sí, yo lo reconozco que estudió mucho. ¿Ya? Pero hoy día en la academia tenemos una enfermedad horrible, que en los artículos citamos autores. Y después tú le dices, pero ¿y usted qué sabe, pues? Fíjate, la otra vez en un artículo que no tenía más de 12 páginas, habían como 30 y tantas citas de autores. Entonces me gustaría conversar con esa persona y decirle, bueno, y usted me está mezclando tantos autores, ¿qué relación hay entre ellos? Cuando me ha tocado participar en algún examen doctoral, ya he leído la tesis doctoral de la persona, entonces mi pregunta normalmente es, mire, olvídese de los autores que leyó. Ahora dígame usted qué es lo que aprendió, pero hábleme desde usted. No me cita ningún autor. Es que Freire, no me nombre Freire. Es que Kant, no me nombre Kant. Es que, ¿se fija? No, nómbreme usted. Porque ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Saber qué es lo que usted sabe.
Y hoy día, con los cambios científicos y tecnológicos que vienen cada vez más, yo tengo mucho más acceso al conocimiento. Entonces, en el momento que yo aprendí a leer, tengo todos los libros del mundo, casi todos los libros del mundo, al alcance de la mano hoy día en Internet. Si no son todos, no importa, pero son tantos que no alcanzo a leerlos. ¿Está claro? ¿Ya? Y tengo videos. Entonces, Dios mío, yo digo, tendríamos necesariamente que aprender. ¿Y por qué no fluye entonces la propensión a aprender? Porque nos enseñaron que no podíamos aprender. Entonces yo veo mejor televisión basura, chatarra, antes que leer un libro. ¿Te fijas? Perdón, Felipe. Carlos, gracias, perdón por interrumpirlo. Es que todo esto me lleva a una inquietud y hay cosas en las que estoy de bastante acuerdo, que hemos evidenciado con los niños que no van a los colegios, ¿no? Su forma de aprendizaje natural, todo esto estoy de acuerdo. Entonces me surge una inquietud. Entonces, actualmente, ¿cuál sería entonces ese papel que tiene la escuela, la institución educativa, ¿no? Si dentro de todo lo que estamos hablando es que esto se puede dar de manera natural, ¿no? Los mediadores no necesariamente tienen que ser unos profesores, ¿no? No, lo que llamamos profesores. Dentro del ambiente académico se habla también mucho de que unos padres no podrían llegar a ser mediadores de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaría que ahorita me surgía la inquietud que Carlos decía que la escuela y las universidades tienen sus pros, ¿no? Sus cosas buenas para el aprendizaje. Me gustaría un poco que Carlos nos hablara cómo es esa figura de la institución educativa que siempre se ha visto como el lugar donde se aprende, ¿no? O sea, no hay otro lugar, ¿no? En el común de la gente se ve mucho, se relaciona mucho, por ejemplo, con familias. Hemos encontrado mucho que hay como un chip en la cabeza de todos que dice, no, para aprender yo tengo que ir a una institución, ¿no? Se olvidó ese aprendizaje natural, ese aprendizaje cotidiano, que estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ser, nosotros llamamos acompañamiento y cuidado precisamente a lo que Carlos llama como esa observación. O sea, nosotros observamos constantemente, precisamente no lo llamaría mediador, sino precisamente para acompañar el aprendizaje y brindar esas herramientas que requiere el niño o la niña para llegar a ese conocimiento que busca, ¿no? Entonces, me surge esa pregunta, sobre todo porque yo siento que en las instituciones educativas, creo que es así, hay una imposición, ¿no? La imposición desde que un niño o un muchacho tiene que desplazarse a un lugar, por ejemplo, ¿no? Ya hay una inconformidad, ya uno lo ve en los muchachos y todo, a la mayoría de muchachos no les gusta, por ejemplo, madrugar, ¿no? Entonces, hay cierto rasgo de inconformidad con respecto a ir a aprender a esos lugares. Entonces, ese punto de obligación, ¿qué papel juega ahí también? Son como dos preguntas en una, ¿no? Sí. Mira, mi propuesta es que la escuela tenemos que desescolarizarla. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que recrear la escuela para que realmente sea educativa. Y que sea educativa significa que se estudian problemas, no se estudian disciplinas, ¿no? Que la escuela no puede seguir siendo segregada por niveles. Aquí están los niños de 6 años, aquí están los de 14. ¿Te fijas? ¿Ya? La escuela tiene que permitirle a los estudiantes seguir con un ritmo distinto propio de cada uno, pero sabiendo que el niño se le puede exigir. Porque acuérdate que también nosotros tendemos al esfuerzo sencillo. Entonces yo puedo quedarme muy entusiasmado con lo que me gusta y el resto que no me gusta ni lo miro. Pasaba mucho eso en la escuela nueva en Colombia, que yo tuve la suerte de conocer desde el año 94 adelante, en que las chicas y chicos progresaban mucho en ciertas áreas y en otras se quedaban atrás. Entonces, ¿qué tenían que hacer las educadoras? Ayudarle a que fueran compensando. Por ejemplo, que si le gusta la literatura, pues que aprenda matemáticas también, porque la naturaleza está matematizada, yo puedo, ¿no es cierto?
Entonces sería un déficit. Ahora, que se vaya necesariamente a aprender cómo se están los planes y programas de estudio de la universidad, no. La prueba es que ustedes tienen programas de estudio distintos a los que tenemos en Chile. Y tenemos profesionales buenos en Chile y buenos en Colombia. ¿Te fijas? Formados con planes de estudio distintos, pero con elementos comunes, por supuesto. Si yo voy a ser químico, en algún momento tengo que aprenderme la tabla periódica de los elementos. Y si yo me pongo a descubrirla, pues me voy a demorar 100 o 200 años, se demoró la humanidad en descubrirlo. Ahora en Stanford crearon un algoritmo que creó la tabla periódica en no me acuerdo si fueron 2 horas o 2 días, algo así, pero muy, muy rápido, superando el esfuerzo de muchos seres humanos. ¿Aprender solo en la universidad? No, no es necesaria. No es necesaria. La universidad ha formado a muy buenas personas y muy buenos profesionales, pero el porcentaje de los buenos es muy bajo. Ese es el problema, ¿te fijas? Porque uno siempre habla de los buenos alumnos que tuvo y de los malos. Porque yo te puedo nombrar varios buenos exalumnos míos que me dan una satisfacción cuando los veo como profesionales. Y de los otros que ni siquiera me acuerdo, que no sé. ¿Ya? Pero eso no significa que la universidad no sirva, sirve. Pero está muy limitado el aporte que está haciendo. Fíjense que hasta hace muy poquito el desarrollo científico se veía restringido porque los super especialistas ya no podían dialogar con el compañero que estaba en la pieza al lado, en el laboratorio al lado. Pero fíjense, habían metido tanto en la super especialidad que ya no podían hablar. Y hoy día, ¿qué están haciendo? Se están dando cuenta que no pueden seguir avanzando si no dialogan con el resto. Porque el mismo avance de la ciencia llevó a las fronteras de las disciplinas. Y en las fronteras, las disciplinas, como todo, es difuso. ¿Te fijas? Entonces yo pregunto, ¿dónde está la frontera de la física con la química? En la frontera. Y si tú eres químico, te vas a sonreír porque dice que no está. Y si eres físico, también te vas a sonreír porque dice, es que ahí está lo físico-químico. ¿Te das cuenta? Yo he contado anecdóticamente que creo que gané mi planta en la Universidad de La Serena como profesor en sociología educacional, aunque mi formación era en antropología educacional. Cuando me están haciendo la entrevista en el concurso, un reputado sociólogo chileno me dice, ¿por qué usted postula a un cargo en sociología educacional si su formación es en antropología? Y recuerdo haberle respondido, ¿y usted podría explicarme la diferencia fronteriza entre antropología y sociología? Y el tipo me sonrió y para mi interior yo dije, gané el concurso. Porque claro, él me hizo una pregunta y yo le respondí con un jaque mate, porque claro, lo llevé a la frontera. En las fronteras, ¿qué es lo que es sociológico y qué es lo que es antropológico? Y ahora llevo algo de lo que estábamos hablando. Se habla de aprendizaje natural. Yo diría que es cultural, pero con una base natural. Porque apenas yo nazco en una cultura. Y mi madre me amamanta hablándome en castellano y en chileno. Por eso ustedes me escuchan hablar de manera distinta a como se escuchan ustedes. Y cuando ustedes me hablan, yo lo escucho hablar como colombianos. ¿Te fijas? Entonces, ¿el aprendizaje tiene raíz natural? Por supuesto que sí. Absolutamente sí. Pero todas sus expresiones son culturales. Y hay culturas más favorecedoras al aprendizaje y otras que inhiben mucho. Fíjate que hoy día estamos en el mundo en un movimiento grande para reivindicar los derechos de la mujer en todos los planos. Y no que las descartemos. ¿Por qué? Porque en cierta área las mujeres, ¿cómo van a estar ahí? Fíjate, en Chile, para la prueba de admisión a la universidad, se ha encontrado que las mujeres tienen mejores resultados en matemáticas a lo largo de toda la escolaridad. Pero en la prueba de ingreso sacan un puntaje inferior al de los varones. Y en este momento los varones pasan adelante. ¿Ya? Entonces ahí están tratando de entender qué pasa.
es que no aprendió matemáticas, sí, sí saben, y saben más que el varón, pero ¿por qué en la prueba no le va bien? Volvamos entonces ahora. Esto que funciona en la universidad, funciona para algunas personas. Yo en esto creo que se aplica la ley de Pareto, no más del 20%. Y yo creo que estamos aquí entre personas que nos fue bien en la escuela, pero cada uno sabe cuán bien le fue, y al resto no le fue bien. ¿Me podría haber ido mejor en un ambiente no escolarizado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A condición que hubiese tenido buenos mediadores, buenos orientadores, buenos acompañantes, pónganle el nombre que quieran, ¿está claro? Pero una persona que me ayudara a sorprenderme por qué el colibrí puede aletear tan rápido y no se cae. ¿Por qué? Fíjate que naturalmente nosotros hacemos preguntas y los niños se caracterizan, pero después llega un momento en que empiezan a callar las preguntas porque se empiezan a llenar de respuestas. Sí, sí, hay Y yo una, creo que lo que más daña, perdón, en la educación escolarizada son las respuestas. sí, claro. Ahí hay una cosa que me viene ahorita con todas estas preguntas, un poco lo del el tema de la pandemia, ¿no? Quisiera preguntarle a Carlos si es optimista o no, qué piensa que va a pasar, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta que en todo este proceso que a los niños les ha tocado estar en casa, aprendiendo a través de un computador, donde un maestro está atrás de una pantalla, entonces ha habido un despertar y una cantidad de preguntas que se han dado entre las mismas familias, entre los mismos educadores, de que hay que cambiar esto, de que esto no está funcionando, ¿sí? Pero entonces sí, Carlos es optimista, ¿sí? ¿Cómo ve qué va a pasar? Porque es que cuando yo veo el sistema, ¿no? El sistema educativo tampoco permite que pase, digamos que empecemos a preguntarnos si hay que por lo menos cambiar el tema de, o sea, tenemos la cultura de escolar tan arraigada en nuestro ser, el tema de los currículos, de los contenidos, de lo que hay que aprender a cierta hora, con quién, dónde. Entonces, si hay un despertar, si hay una posibilidad de cambio con todo esto que está pasando y lo que estamos viviendo ahorita con muchos niños y niñas y jóvenes y adolescentes que están detrás de una pantalla, que es muy diferente. Ahí tiene que ver mucho con el interés de que si yo quiero estar acá aprendiendo esto, que es diferente al entorno escolar, ¿no? Es donde me tengo que levantar y tengo que ir a un colegio a aprender. Estoy en mi casa ahora, ¿no? Sí, Ángela, como educador soy optimista, ¿está claro? Pero yo creo que este es un año escolarmente perdido. Y eso en casi todos lados, ¿ya? ¿Por qué digo que es perdido? Porque en la mayor parte de las escuelas se ha intentado replicar desde la casa lo que se hacía en la escuela. Y en la escuela tampoco se hacía bien. Por lo tanto, esto va mal, ¿ya? Pero este es un tema paradigmático. Y ese es el problema, más profundo. Porque no basta que la autoridad vea estos datos, porque los interpreta de otra manera. Ellos están parados desde otra perspectiva analizando todo esto. Y muchos profesores lo miran desde esa perspectiva. Entonces la angustia de ellos es que no pasaron una materia. Entre las propuestas que yo he hecho, me apoyo en un colega nuestro de un colegio que plantea que él reduciría el programa de matemáticas, considerado el fundamental junto con lenguaje, hasta en un 60%, para poder enseñar con calma y bien el 40%. ¿Y qué hace el alumno con el 60% que no aprendió? Lo estudiará cuando lo necesite, pues dice. ¿Te fijas? Y lo dice tranquilamente, y eso es verdad, y eso lo pueden comprobar ustedes. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la escuela? Simplificar. Ya no trabajar más en asignatura. En algunas partes se está planteando esto, ¿no? En gran parte porque ustedes lo han estado haciendo. Trabajar sobre ciertos problemas. Y el problema tiene todas las miradas posibles que da el acervo cultural de la humanidad. Entonces, yo miro un problema desde el punto de vista histórico, pero lo analizo también desde el punto de vista físico. Y me doy dando cuenta que algo es todo. Y de ahí parto en adelante. ¿Y qué buscar? Yo creo que lo que tenemos que buscar siempre es la reiteración
de un proceso. Si vuelve a repetirse, si vuelve a repetirse, si vuelve a repetirse. Entonces, cuando se está repitiendo, yo calculo la regularidad e infiero un patrón. Y cuando tengo el patrón, soy capaz de generalizar. Es como un fractal, ¿te fijas? Porque tiene autosimilitud. Entonces, lo primero se me va a repetir miles de millones de veces hasta que decae. Entonces, es el momento en que uno capta una idea serendípica, ¿no es verdad? Que te permite, se ilumina todo, ¿tú entiendes? Ahora viene el trabajo de probarlo. Ojo, y ese trabajo pide que ese niño, esa niña, tenga una formación, una disciplina, porque si no, no lo va a llevar adelante. Si analizamos nosotros la historia de la ciencia, los grandes investigadores, hombres y mujeres, lo pasaron mal. Sus colegas lo rechazaban, se burlaban de ellos, le decían tonteras, pero ellos persistían y persistían hasta que al final no les queda más remedio que reconocer que el tipo ese tenía razón. Entonces, yo tengo que enseñarle también en casa a mis hijos, tengo que enseñarle una cierta disciplina de trabajo. No la disciplina prusiana con que nos formaron nosotros, que era porque sí, ¿no? Pero yo tengo en algún momento que decirle, bueno, es que te tienes que levantar porque tienes ahora que estudiar. Es que estudio solo cuando me dan ganas. Bueno, hazlo si quiere, pero más tarde pueden tener una persona caprichosa. ¿Te fijas? Y también sabemos nosotros que la sociedad sigue ritmos que no son los que uno quisiera. Fíjate que en Inglaterra, no sé cuán generalizado sea, pero los estudiantes de secundaria, en algunas partes le estaban permitiendo entrar a las 11 de la mañana, porque se dieron cuenta que el adolescente antes ahora está durmiendo, aunque esté despierto, aunque se duche, aunque tome desayuno, aunque se vaya en bicicleta, el tipo está en otra, que recién a esa hora viene a despertarse. Entonces la escuela tiene que facilitar aquello, y con mayor razón en la casa de uno, si uno está educando a los niños, permitirle, ¿no es verdad?, adaptarnos a su ritmo. Se dice, por ejemplo, que hay personas búho y personas alondra. El búho es nocturno y la alondra es el que se duerme temprano, pero se despierta temprano. ¿Ya? Pero todos tenemos que convivir en la sociedad. Carlos. Entonces, ¿cómo arreglamos aquello? Es Carlos. desafiante. Sí. Carlos, sí. quisiera proponerte que profundizáramos en el aspecto que planteas como las relaciones posibles. Antes de eso, quisiera decir que nuestra colega Andrea Castaño, que está detrás de esta pantalla haciendo esto posible y técnicamente y dialogando con la audiencia, nos dice que hay muchos saludos en vivo, en esta charla con el profe Carlos Calvo. Entonces, pues quiero agradecer a los seguidores del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, que son parte de la audiencia, también las redes de alternativas educativas en Colombia y en países de la región, y también la audiencia creciente del primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales, donde también vamos a tener como ponente, como parte de un panel de discusión a Carlos Calvo. Entonces, decía hace un momento, Carlos, que quisiera que profundizáramos en este aspecto de lo que planteas como las relaciones posibles, y quisiera darte 3 elementos para profundizar en eso. Uno primero, lo que plantea Sugata Mitra. He tenido la oportunidad de encontrarme con Sugata Mitra en un par de eventos internacionales y conversar con él sobre este aspecto. Y le he dicho, profe Sugata, ¿por qué este tema de las abuelitas y de la vinculación afectiva de las abuelitas con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, usted casi no lo profundiza? Y él me ha dicho, Erwin, lo que pasa es que mucha gente no entiende eso. Yo le he dicho, pero necesitamos ayudarle a entender a las personas que un aspecto fundamental para el aprendizaje es la vinculación afectiva, Primer referente, habría que decir más, pero como, insisto, esto es para ayudar a nutrir las preguntas, no es para llegar a conclusiones. Brian Ray, investigador, profesor norteamericano, colega de la Red Internacional de Alternativas Educativas,
ha hecho con sus equipos de doctorantes unas investigaciones muy interesantes con una base empírica bastante amplia, donde demuestra, sin que yo sepa con precisión qué quiere decir, Carlos, cuando hablas de familias o comunidades deprimidas culturalmente, ellos vienen demostrando desde hace 20 años que familias pobres materialmente, por ejemplo, afroamericanas, ¿sí?, que acompañan a sus hijos e hijas, padres y madres que muchos ni siquiera han ido a la escuela, no han obtenido una certificación básica de la escuela, pero acompañan a sus hijos e hijas a través de vínculos de afecto muy intenso. Hoy en día sus hijos e hijas están cursando de forma exitosa programas en universidades de élite internacional, en Harvard, en Yale, ¿sí? Entonces, esto para plantearle, profe, y me hizo como provocarme más para plantearle esto cuando usted habló del enseñar la disciplina en las familias, porque pues nos encontramos, por ejemplo, con muchas familias que dicen estar educando de forma alternativa y lo que están es haciéndoles unas imposiciones muy peligrosas a sus hijos e hijas, ¿sí? O sea, muchos casos de familias y comunidades de diferentes tipos de fundamentalismos, dogmatismos religiosos, políticos, ambientales, que vienen sacando a sus hijos e hijas de las escuelas para imponerles unos dogmas a esos niños y niñas, y algunos lo justifican a nombre de la disciplina, Yo termino esta pregunta, planteamiento un poco amplia, diciendo, profe, que en estos 15 más años que llevo investigando sobre estos temas, acompañando familias, comunidades en diferentes lugares de Colombia y en otros países de la región, es sorprendente ver cómo avanzan los procesos de estos jóvenes en términos de autodisciplina, ¿sí? Cómo la propia iniciativa, la propia motivación intrínseca sobre diferentes temas les produce una autodisciplina. No hay necesidad que los adultos les definan horarios, ni que les definan rutinas, ni que les establezcan agenda. Ellos y ellas, ellos mismos crean un proceso de autodisciplina. Y es sorprendente cómo cuando estos jóvenes, hoy en día ya algunos haciendo tránsito por universidades de élite académica, nacional, internacional, cómo aprovechan esas instituciones, porque van allá a buscar ayuda, como lo que diría el maestro Iván Illich, ¿no? Como esa universidad que describe el maestro Iván Illich en sus trabajos. Es un lugar donde la gente se encuentra realmente a partir de sus verdaderos intereses, de sus verdaderas motivaciones intrínsecas y entusiasmo, lo decimos nosotros de esa manera. Entonces, quisiera que, por favor, profundizara mucho más en eso de las relaciones posibles. ¿Cuáles son esas características más detalladas de lo que usted llama las relaciones posibles, profe? Gracias. Sí, mira, hay varias cosas que conviene ir precisando. El lenguaje es cultural y las palabras para nosotros tienen una connotación semántica, histórica muy fuerte y quedamos atrapados en aquello. Cuando yo digo disciplina, no estoy diciendo dejar al niño parado ahí 30 minutos con una pierna arriba y la otra abajo para que aprenda a portarse bien. No estoy diciendo eso. Estoy refiriéndome a que el niño tiene que ir descubriendo y valorando el hecho de que si no es persistente, no va a conseguir nada. ¿Te fijas? Ahora, si ve que en su casa la gente es persistente, él va a ser persistente. Pero si ve en su casa que se levantan y se gustan, no se bañan, que si tal vez no lavan en la taza donde tomaron café, que dejan el cuchillo botado en cualquier parte, que su calcetín tirado arriba, etcétera, pues va a aprender a hacer eso. Y lo mismo con el estudio. ¿Sí? Que si estudia hoy día, lee una página y la continúa leyendo 3 días después, va a ser bien poquito lo que pueda entender. También tenemos que reconocer que hay personas que tienen personalidades distintas. Y en psicología han hablado de la categoría de la persona resiliente. Esa que como sea se va a levantar. El problema es que hay muchos que no son resilientes. Entonces, ¿cómo yo motivo al que no es resiliente? ¿Cómo lo saco? Los casos que tú mencionas, estos chicos, sin ninguna duda que es así, sin ninguna duda. Pero ¿y los otros?
No vaya a darse el caso que yo digo en la escuela más o menos se aplica la ley de Pareto y tenemos como un 20% que le va bien. Habría que ver a los que se están estudiando, educando en estos contextos, a cuántos efectivamente le va tan bien como al resto. ¿Te fijas? Porque uno aprende más y otro aprende menos, por distintas razones. Entonces, disciplina, no me refiero a ese disciplinamiento germánico, militar, no, nada de eso. Pero este disciplinamiento además viene aparejado con el compromiso y el compromiso con la responsabilidad. No sé si ustedes vieron el famoso test de los marshmallow, ¿no? Que se hizo hace muchísimo tiempo atrás, en que, claro, está sesgado, sonidos norteamericanos, bla, 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 toda la historia, ¿no? Pero se dice que es aplicable a todos nosotros. A niños que se los metió en una habitación y se les colocó marshmallow en la mesa y le dice, mira, tú vas a estar aquí un tiempo determinado, digamos 3 minutos o 5 minutos. Te puedes comer los marshmallows, no hay ningún problema. Pero si no te los comes, te vamos a dar el doble cuando termine esto. Y los videos, mírenlo en internet, porque son divertidísimos, ¿no? Porque se ven niños que se tapan los ojos para no ver los marshmallows, otros que se dan vueltas para no mirar, otros que se meten debajo de la mesa, otros que se van en la esquina, alguno que se acerca y le saca un pellizquito y se lo lleva a la boca y se lo termina devorando todo. Y también está el que desde el comienzo se los comió absolutamente todo. Termina el plazo, entra la persona y le mira, te comiste los marshmallows, muy bien, chao, chao, que te vaya bien. Y al que no se lo comió, le regala el doble. Pero ¿qué aconteció? Que siguieron a estos críos por 15 años. ¿Y qué descubrieron? Que los que no se comieron el marshmallow eran capaces de postergar una satisfacción inmediata por algo que consideraban que era mucho más beneficioso. Ahora, ¿esto lo podemos formar en la casa? Evidentemente que sí, por supuesto que sí. Y cuando yo hablo de disciplina me refiero a esto. ¿Te fijas? No el que tú no te vas a comer el pastel hoy día, no, por favor, no. Sino al hecho de que, mira, estás comprendiendo esto y te están invitando a jugar. ¿Qué? ¿La pelota o seguir con este experimento? Es el momento en que el chico o chica tiene que decidir y tiene que aprender a ponderar. Y no siempre quedarse es mejor que salir. ¿Ya? Respecto a la afectividad, sin ninguna duda que todos estos procesos tienen que ser enormemente afectivos, pero virilmente afectivos, femeninamente afectivos, ¿no? Que el chico y la chica busque tu mirada y en la mirada tuya ve que tú lo estás respaldando, que tú le estás diciendo algo. Es más fácil hacerlo esto en grupos chiquititos, ¿no? Que en un curso de 60 estudiantes, o de 40 o de 30. Pero sí necesariamente tenemos que hacerlo. En la escuela existen muchos estudiantes invisibles que los profesores no los vemos, no recordamos, no tenemos idea quién es. En grupos pequeñitos, cuando son mis hijos, por supuesto, que eso no es muy difícil que se dé. Es muy difícil que se dé. ¿Ya? El valor de las abuelas, claro que sí, pues. Pero hay abuelas y abuelas, por favor. No tenemos que idealizar. ¿Sí? Hay abuelas que son una maravilla y otras son regodionas, son enojonas, nunca acompañan. Entonces, claro, las abuelas del pueblo sí, totalmente de acuerdo. La sabiduría popular sí. Pero desafortunadamente esto no está bien distribuido. Cuando yo digo que hay poblaciones que generan privación cultural, me refiero, por ejemplo, cuando en la casa se habla puro garabato, que lo único que se ve es televisión basura o partido de fútbol, nada más, que está toda la gente echada en el suelo, que no recogen nada, que no limpian nada, a eso me refiero. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué estimulación va a recibir el niño? Como un chiquitito de un jardín infantil le pregunta a la educadora hace tiempo atrás, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Preso, pues dice el niño. Porque toda su familia y amistad estaban en la cárcel. Entonces, ¿a dónde iba el domingo? A la cárcel a ver su mundo. Entonces, ¿qué quería hacer el niño? Preso. Te fijas con toda la inocencia que eso comporta. El niño no sabe lo que significa eso, pero ya tiene el deseo. En cambio, hay familias
no escolarizadas, que no han ido a los padres a la escuela, que les fue re mal, pero que tú los miras y tienen una sabiduría para poder guiar, para poder orientar, impresionante, ¿no? Entonces, yo acojo aquello, pero no idealizo. Y es triste no idealizar, porque tú te das cuenta que no está socialmente bien dicho que tú digas, mira, es que hay personas que no lo están haciendo bien, así como hay colegas míos, profesores, que no están enseñando bien, que repiten, como papagayo, ¿no? Y usan el PowerPoint y hoy día en este tipo de educación, pues pasan transparencia y eso es todo. No, tenemos de todo. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones posibles? Cuando yo digo posible, me refiero a que es una mera eventualidad, que algo podría ser como esto, podría no serlo, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo llega, ¿ya? mi emoción a ustedes? Porque me están viendo. Claro, esa es la primera respuesta. Pero ¿cómo viaja mi emoción? Y cómo mi rostro que se ve ahí en la pantalla reflejaría mi emoción. Tenemos distintos tipos de respuestas. Una va, mira, es que la posición de los ojos, la cara, los músculos de la cara los mueve de esta manera, movió las manos, etc. Sí, pero el niño le dice, no, pero yo quiero saber cómo llega la imagen al televisor de ustedes. Me llevó a otro lado. ¿Te fijas? Entonces él puede decir, no, es que de la cara de la persona salen animalitos chiquititos que se van volando y llegan a Colombia, se meten ahí a las casas de ustedes. ¿Y yo le voy a decir que está mal eso? Está el niño fabulando, buscando dar una explicación. Y yo lo felicito, le digo, mira qué bueno, yo no se me había ocurrido aquello. ¿Ya? O, ¿por qué te caes tú? Es que me moví y me caí. Sí, pero ¿en qué momento te caíste? Yo lo llevo al momento en que perdió el equilibrio. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué te hizo perder el equilibrio? Y ustedes saben que los niños y las niñitas chiquitas dicen cualquier explicación. Son en eso francamente extraordinarios, ¿no es verdad? Inventan, pero se la ganan a García Márquez, pero lejos. No se quedan nunca sin responder. Eso es lo posible. Y yo señalo que eso posible no puede ser castigado con una mala evaluación, si es que es muy tirado de las mechas. ¿Te fijas? ¿Ya? No, yo le digo, mira, sí, interesante, extravagante tal vez lo que estás diciendo, porque nunca se me ocurrió. Veamos cuán probable es que esto sea así. Entonces buscamos información. Mira, anda, ves ese libro que está ahí, busca insectos. Porque él me dice que las alas las mueve porque él quiere mover las alas. Le digo, ¿y tú cuando estás enfermo y quieres mover la pierna y no la puedes mover, qué te pasa? Le provoca el conflicto cognitivo. Entonces le digo, anda, mira el librito, ese que está ahí en la esquina, y busca donde sale insecto, busca qué dice de las alas. A veces que las alas tienen entonces unos músculos. Y empezamos. ¿Te fijas? Vamos de la mera posibilidad de lo que sea, el deseo mío de que algo acontezca, al hecho de que esto tiene un arraigo físico que yo tengo que descubrir. Por eso a mí me encanta mucho el razonamiento hipotético. ¿Ya? ¿Qué pasaría si? Porque me permite jugar con las variables. Las aumento, las adelgazo, en fin, juego con ellas. Y con cada juego me cambia el resultado. ¿Ya? Por ahí va, sí. Carlos, gracias. Estos son temas muy, de todo lo que ha hablado Carlos, hoy no ha hablado mucho porque creo que hay muchísimas cosas para profundizar, ¿no? Muchísimas. Daría para otra charla larga, ya ha pasado la hora y hay algunas preguntas que nos dice Andrea, que nos ayuda con detrás de bambalinas. No sé, Andrea, si por favor puedes colaborarnos con algunas de ellas. Gracias. Pues antes de nada, pues saludar a todas las personas porque han enviado saludos de muchos países, de Costa Rica, de Chile, de Honduras, de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de diferentes ciudades aquí en Colombia.
Pues hay varias preguntas, yo creo que con lo que ha dicho el profe Carlos se van respondiendo, pero entonces voy a tratar como de condensar algunas. Por ejemplo, aquí hay dos que de pronto se pueden como relacionar. Hay alguien que pregunta qué piensa sobre el unschooling o es este método llamado, pues lo manifiesta la persona así, el método de aprendizaje o el aprendizaje sin método alguno, en el que pues más interviene simplemente la curiosidad de las personas y se hace el aprendizaje natural. Y otra persona pregunta qué opina de la relación entre la eutatología, que es el aprendizaje autodeterminado, y la propensión al aprendizaje, que es algo de lo que ya también había hablado al principio. Entonces, por ahí, pues, podríamos empezar como con las preguntas. Ya. Tengo dudas, pero creo que no hay ausencia de método. Se termina creando un método. Porque si usted está observando a quien sea que esté estudiando sin método, ligerito va a encontrar que él está buscando una regularidad y repitiendo un patrón. Si el patrón es malo, va a terminar mal. ¿Ya? Acuérdense que de niños nos decían aquí, cuidado con el árbol que crece hecho eco porque se va a enchocar. ¿No es verdad? Entonces, si yo estoy observando que mi niño está estudiando de una manera que no le es eficiente en el sentido que está aprendiendo y mañana puede hablar de eso, puede dar cuenta de ese saber, puede disfrutar ese saber, que yo veo que llega corriendo de mí y me dice, oye, ¿tú sabías tal cosa? O algo así, alguna expresión de aquello. Si yo veo que no está pasando, yo me doy cuenta que no está estudiando bien. Entonces, para resumir, yo creo que siempre terminamos creando un método. ¿Ya? Ahora, es valiosísimo que nosotros sistematicemos esos métodos, que son plurales, para ver qué es lo que sacamos de rico allí, para poder avanzar. La otra pregunta con relación a la mediación y la autoenseñanza era, ¿no? Andrea, perdón. La eutatología y la propensión al aprendizaje. Ya, no conocía la expresión eutatología, así que muchas gracias, ¿no? Sí, es el aprendizaje autodeterminado. Ya, podrían estar asociadas, ¿no? Porque cuando yo estoy propendiendo a aprender, yo me voy determinando a aprender aquello, ¿no? Pero como no sé más de la eutatología, entonces prefiero llegar hasta ahí nomás y no hablar por hablar, ¿ya? Pero la propensión a aprender fluye muy bien, porque es expresión de la tremenda capacidad de procesamiento de información que tenemos. Fíjense que por millones de años evolucionamos para tener un cerebro que hoy día ningún computador ni supercomputador lo emula. ¿Qué dicen los ingenieros de inteligencia artificial que están tratando de crear la superinteligencia artificial? Que tienen que observar a las niñas y niños pequeños, porque ellos usan sentido común, que no han logrado meterlo en los algoritmos. No han logrado. Y nosotros, con muy poquitas experiencias, sacamos una conclusión general, pero en nada. En nada. Fíjese, ahora en la tarde estuve conversando con un chico de Pereira, allá en Colombia, y le refería una experiencia de mi hija mayor. Estábamos estudiando en Estados Unidos, viajamos a Nueva York a conocer a una prima mía, ¿no? Viajamos por tierra a Washington y de regreso a Nueva York, en pleno invierno. Entramos a una avenida en Nueva York y se despierta mi hija y pregunta, ¿dónde estamos? Se le responde y ve unas prostitutas que están paradas en la esquina. Iba acostada, durmiendo en el auto, levantó la cabecita, miró para afuera y volvió a agacharse. Esto tiene que haber sido el año 76, algo así. Ella tenía unos 5 años por ahí, 5 o 6 años. Nos instalamos a vivir en Santiago. Viajando de Valparaíso a Santiago un fin de semana, cerca de la casa doblamos
ella mira a unas mujeres y dice, ah, mujeres de la calle. Había captado el patrón de una sola mirada que tuvo en la noche recién despertándose, es decir, más dormida que despierta, y escuchó a mi prima decir, ah, mira, las mujeres de la calle. Meses después la ve en Santiago y captó. Esa capacidad de aprendizaje es la profesión de aprender. Le bastó una experiencia y saca el patrón. ¿Se podría haber equivocado? Por supuesto que sí. Podría haber sido una obra de teatro, ¿no es cierto? Entonces eran artistas y no eran prostitutas. ¿Ya? Claro que se podría haber equivocado. Pero la posibilidad de acertar, mire, altísima. Esa es la riqueza de la profesión de aprender. En todos los campos. Porque nosotros inicialmente no hacemos distinciones entre nada. Cuando los niños aprendemos el lenguaje, ¿acaso pensamos que es difícil? Y fíjense que lo escuchamos hablar del padre, de la madre, de los que estén en la casa, de la radio, de la televisión, del tipo que pasa por la calle voceando algo, y vamos aprendiendo el lenguaje. Y no solamente la palabra, sino empezamos a jugar con la equivocidad de las palabras. Y todos nosotros hemos disfrutado con nuestras niñitas pequeñas y chiquititos pequeños haciendo chistes. ¿Y el chiste qué es lo que es? Es llevarlo a uno en una dirección y sorpresivamente cambiarle el curso. Entonces, bueno, es rica la profesión de aprendizaje, a aprender, es verdad. Y yo creo que sí, nos va determinando, nos va haciendo más seguros de nosotros mismos, claro. ¿Ya? Eso diría Andrea. Muchas gracias. También hay un profe aquí en Colombia que pregunta o dice, pues cuenta que aquí en Colombia en las aulas de clase de básica, primaria y secundaria de los colegios públicos existe el sobrecupo y se ven más de 45 estudiantes en el aula y entonces él pregunta qué tan recomendable es esto para los procesos escolares. No, ningún proceso escolar escolarizado, disculpen la reiteración, es recomendable si tenemos que desescolarizar la escuela. ¿Está claro? Pero el mayor problema de la escuela no es el número de alumnos, es el modo en que nosotros enseñamos. Porque toda la cantidad de alumnos son muchas personas, sí, es verdad, pero no hay una gran diversidad de estilos de aprendizaje. Entonces yo como profesor tengo que prepararme para un cierto número de estudiantes porque son típicos. Ahora, el reconocimiento de cada uno, que muchas veces basta saber organizarlo en la clase. Ahora, reconozco que la infraestructura escolar en muchas partes es mala. Y yo creo que para que haya una buena calidad de la educación, no se requiere de la infraestructura. Voy a repetir esto porque es sumamente delicado y se puede muy mal entender. La educación no depende de la infraestructura. Por eso Erwin, ¿no es verdad? Una familia paupérrima puede ser una excelente educadora, que en su casa no tengan nada, porque son mediadores. Y por eso también, en una familia rica pueden ser pésimos mediadores, porque simplemente le entregan material. ¿Estamos? ¿Ya? Pero la infraestructura es una condición de dignidad para el profesorado y los estudiantes. Y por eso las escuelas nuestras tienen que ser escuelas hermosas, cómodas, bonitas, donde dé gusto estar, y no feas, y no insuficientes. Pero eso no es explicación para que yo como educador no pueda educar bien con pésima infraestructura. Mira, a mí me impresionó una vez un indígena mapuche que enseñaba a leer y a escribir a sus alumnos mapuches en la arena de la playa, porque no tenía material de estudio. Es decir, siempre es posible. Cuando a mí un profe me dice, es que si yo tuviera computadores antiguamente, ¿no viera usted cómo lo haría? Si sin computador no era buen profesor, pues yo no lo creía.
Y la experiencia me mostró que no encontré nunca un buen profesor con buen computador que antes no lo fuera. Porque el medio no hace a uno bueno, no lo hace. Es uno de aquí, de todo el cuerpo, que tiene que salirle su calidad docente. Pero claro, colega, es mejor que no tenga tantos estudiantes, eso es verdad, pues sin ninguna duda, es mucho mejor. Estas preguntas, estos temas, como siempre lo decimos en estas conversaciones, dan para mucho más rato, mucho más tiempo, horas, días, semanas, meses, pero pues llegó el momento de empezar a despedirnos. Me parece que con estas palabras que termina Carlos su intervención, también coincidimos, venimos planteando desde hace varios años propuestas a las instancias públicas de educación, a los ministerios, a las secretarías de educación, que no se puede seguir entendiendo solo educación como escolaridad obligatoria, como enseñanza obligatoria y como tareas obligatorias. Es necesario que las políticas públicas involucren modelos de aprendizaje que realmente sean alternativas educativas. Y estamos avanzando en eso. No es fácil porque seguimos con esos presupuestos de lo que necesitamos es menos estudiantes y como muy bien lo subraya también Carlos, coincidimos en eso. O sea, tenemos problemas sociales muy agudos, hay familias, hay comunidades, hay relaciones sociales, muchas, que son muy problemáticas, que son muy nocivas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y esa es una razón fundamental por la cual venimos haciendo propuestas para transformar de fondo las instituciones educativas. O sea, necesitamos transformar los colegios, necesitamos transformar las universidades, necesitamos transformar las instituciones de preescolar, porque para muchos seres humanos no hay mejor opción. Hay que ir a una institución educativa, pero necesitamos transformar. Y desde esa perspectiva también coincidimos, desde la perspectiva de las relaciones posibles llenas de afecto, de cuidado, que es lo fundamental para aprender. Entonces, pues es emocionante seguirnos encontrando con colegas, amigos, con tanta trayectoria como Carlos, que seguimos coincidiendo, seguimos siendo poquitos, pero cada vez somos unos poquitos más, que estamos haciendo red para plantear estas propuestas, para mostrar las evidencias, para mostrar los resultados de nuestras investigaciones y ojalá podamos seguir enriqueciendo estos diálogos. Nuevamente, Carlos, que hasta aún muy pronto, ya tenemos una fecha ahora en el Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales. Nuevamente, gracias también por aceptar esta invitación, se las manifiesto de forma pública el agradecimiento. Nuevamente a Ángela María y a Felipe, colegas del proceso de desescolarización colaborativa por estar acá. Nuevamente a Andrea, que hace posible que esto funcione bien técnicamente y el diálogo con la audiencia. Y pues nuevamente lamentamos no poder tramitar todas las preguntas, pero seguimos en el diálogo y bueno, hasta un pronto, muy pronto. Gracias. Carlos, muchas gracias. Muy enriquecedora la charla. Bueno. Muchas cuestiones por resolver. Quiero decir una cosa antes de despedirnos, sí. Y es que hay que hablar a la parte pública, instituciones públicas, en la academia, pero también hay que acercarnos a las familias, a la comunidad, al barrio, a empezar a crear estas conversaciones con la gente que vive alrededor nuestro, sí. Para empezar a entender a quitar estos conceptos que venimos con tantas cosas que pasan en el colegio y en las familias. Entonces hay que hablar de estas cosas también en estos espacios. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y que no perdamos la esperanza, ¿ya? Porque el proceso educativo es constitutivo de nosotros, es decir, sí o sí lo hacemos. Tenemos que encauzarlo para hacerlo bien, ciertamente, ¿no? Porque si no terminamos privados culturales. ¿Sí? Es terrible, ¿ya? Siendo capaces de tanto, podemos perdernos, ¿ya? Y bueno, felicitaciones por el esfuerzo que hacen, ¿ya? Porque es meritorio y qué bueno que lo estén difundiendo, ¿ya? Así que, gracias, Erwin, ¿ya? Gracias. Muy bien, ¿ya? Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿ya? Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias.